En la vida hay muchas cosas que a veces nos preocupan mucho y nos causan estrés. ¿Quién no ha tenido momentos de estrés en su vida? Y entre las cosas que más nos preocupan, por lo general, o son las necesidades económicas, muchas veces los problemas como las enfermedades, la salud, tragedias que suceden, accidentes, las cosas de nuestro trabajo. Eh, en fin, hay muchas cosas que a veces nos preocupan, nos estresan. El problema es que muchas veces el estrés produce en nosotros enfermedades a veces, ¿no? Afecta físicamente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para enfrentar el estrés y la ansiedad de una manera bíblica? Y de eso es lo que hoy quiero hablar con ustedes en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal del YouTube. Quiero compartir con ustedes algunos consejos que Jesús nos da para evitar precisamente este tema del estrés y la ansiedad en nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes este pasaje que se encuentra en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, los versículos desde el 25 hasta el 34. Dice la palabra de Dios: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, con mucho más razón hará por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Este es un pasaje muy conocido de Jesús en el Sermón del Monte. Aquí vamos a ver que Jesús nos da tres consejos. Primero, Jesús nos llama a tener cuidado con el estrés, ¿no? Pero pensemos un poquito, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrés? Estamos hablando de esta ansiedad o preocupación exagerada por las demandas de la vida. El estrés es una enfermedad que está de moda en nuestro tiempo, que como les decía al inicio, ha causado incluso a veces daños físicos, dolores de cabeza, fatiga crónica, depresión, qué sé yo, hay muchos efectos secundarios del estrés. ¿Y cuáles son las causas principales que Jesús nos manda a tener cuidado con estas cosas? Primero, el estrés por las cosas materiales. En el versículo 25 decía Jesús: no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Es la advertencia de Jesús, ya que es muy común, pienso que muchos de nosotros hemos pasado alguna vez en nuestra vida necesidades económicas. A veces nos hemos preguntado, tal vez como Jesús mismo dice aquí, qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y está bien que estemos siempre pendientes de estas necesidades, son necesidades básicas en nuestra vida. Pero Jesús usa aquí una palabrita, en el griego esta palabra es merimnao, que, que habla de una preocupación, pero que no es sana, sino es una preocupación que produce ansiedad y que produce estrés. Esa es la palabra que Jesús usa aquí, cuando nosotros estamos estresados o tenemos ya ansiedad, de forma que eso nos está ya afectando en nuestro día a día. Y eso es un problema porque vivimos en una sociedad en donde los comerciales de televisión
Están creados a veces para hacernos creer que nosotros necesitamos cosas, para crearnos la necesidad de cosas que a veces tal vez no necesitamos. Pero la sociedad, por vendernos cosas, nos hace creer que necesitamos cosas, y eso a la vez va a producir mucha ansiedad y mucho estrés en nuestra vida. Eso es un problema. Ahora, ojo aquí, no quiero decir que esté mal desear cosas en la vida. Está bien. El problema es cuando esta ambición por las cosas nos estresa y nos enferma. Ahí es cuando Jesús nos dice: tengan cuidado con esto. Hay una frase de un comentario que estaba leyendo en esta semana que dice: las cosas buenas de la vida son realmente buenas cuando Dios las provee a su manera y a su tiempo. Eh, Jesús nos advierte a tener cuidado con esto, tener cuidado de estresarnos también por las circunstancias de la vida. En el versículo 34 decía: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Sí, muchas veces el mañana, lo que va a pasar, las circunstancias de la vida, a veces no son favorables, y esas cosas también nos preocupan. Pero muchas veces esto no depende de nosotros. Hay enfermedades que aparecen que tal vez no era, no dependía de nosotros. Hay accidentes, cosas que de pronto que salen de nuestro control y tal vez nos estresan. Por eso Jesús dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora al curso de su vida? Jesús dice: hay cosas que nosotros no tenemos el control y no vamos a conseguir nada estresándonos. Lo único que vamos a sacar es falta de sueño, mal humor, enfermedades. Nos pueden salir canas, como se dice por ahí, ¿no? No podemos tomar decisiones tranquilamente. Pero Jesús nos dice que nosotros, por mucho que nosotros nos preocupemos, no somos nosotros los que tenemos el control de las circunstancias. Solo Dios tiene el control de las circunstancias. Ahora, ojo también aquí, es muy importante tener una planificación de nuestra vida, lo que queremos hacer, a dónde nos proyectamos. Pero de igual manera es muy diferente si cuando las cosas que van a pasar mañana nos causan estrés o quitan nuestra paz. Eso es un problema. Entonces, lo primero, Jesús nos aconseja tener cuidado con las cosas que nos estresan. Pero en lo segundo también nos dice qué tenemos que hacer, y es confiar en nuestro Padre Celestial, porque tenemos un Dios proveedor, y Jesús nos enseña eso. En los versículos desde el 26 en adelante, dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta, y dice: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Dice: sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Jesús nos invita a confiar en que tenemos un Dios que provee, un Dios que está pendiente de nuestras necesidades, y pone estas metáforas muy interesantes de las aves, por ejemplo, que no se estresan, no tienen ansiedad. Eh, Sin embargo, el Padre las alimenta, el Padre las provee. Ahora, claro que las aves se esfuerzan, eso es claro, las aves salen y buscan su alimento, pero no se estresan. A la final, el Padre es quien las provee. Eso es muy interesante. Hay una diferencia muy grande entre preocuparse por las cosas y ocuparse de las cosas, porque tenemos que ocuparnos de las cosas. El problema es a veces preocuparnos de las cosas que a veces ni siquiera han sucedido. Esta analogía del Padre proveyendo a las aves es muy importante. Imaginémonos nosotros cuando tenemos una mascota y nos preocupamos por alimentar a nuestra mascota, a nuestros perritos, a nuestros gatitos. Y eso es porque nos preocupa, porque nos importa. Imagínense si nosotros tenemos un hijo. Con mucha más razón vamos a proveer las necesidades de nuestro hijo. Y lo que Jesús dice es exactamente lo mismo. Si el Padre provee a los animales, provee a las plantas, a las flores, con mucha más razón va a proveerles a ustedes. Entonces es muy interesante aprender a confiar en la provisión de Dios. Porque Dios conoce nuestras
necesidades. En el versículo 32 Jesús decía, porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Jesús nos dice, ustedes deben tener la seguridad de que Dios conoce cuál es su necesidad. Tienen que tener la seguridad de que Dios les ama y Dios se preocupa de ustedes. Y precisamente esta confianza en Dios, según lo que dice Jesús, es lo que nos diferencia de los paganos, es decir, de las personas que no tienen a Dios. Dice Jesús, ellos andan tras todas esas cosas, pero ustedes saben que el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ahora, esto no quiere decir que la vida cristiana nos vaya a librar de problemas, nos vaya a librar de las preocupaciones, de las necesidades. No, la vida de igual manera nos presentará circunstancias difíciles. Pero en medio de todo lo que Jesús nos enseña es que nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que tener esta confianza en Dios que la gente que no tiene a Dios no la tiene. Y eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Esa confianza en Dios en medio de los tiempos difíciles es también una prueba de cómo está nuestra fe. De cómo está nuestra fe. Eso es muy importante. Dios conoce nuestras necesidades. Bien, entonces son dos cosas que Jesús aquí nos aconseja. Primero, tener cuidado con las cosas que nos estresan. Segundo, confiar en Dios, en nuestro Dios que es proveedor y conoce nuestras necesidades. Pero hay una tercera cosa que Jesús nos aconseja y es a cambiar nuestras prioridades también. A enfocarnos en la vida en lo que en realidad importa. En el versículo 25, donde Jesús les dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Dice al final, ¿no tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más valor que la ropa? Con esto Jesús nos enseña que la comida y el vestido son solo medios para un fin. Dice, la vida es el fin, el cuerpo es el fin. El fin no es la comida, el fin no es la ropa. Todas las cosas materiales son solamente medios para algún fin. El problema está cuando los seres humanos convertimos de las cosas materiales en el fin en sí mismas y dedicamos toda nuestra vida para servir a las cosas materiales, para alcanzar las cosas materiales, cuando en realidad el orden que Jesús nos plantea aquí es lo contrario. Las cosas materiales son medios para un fin que es más importante. Dice, la vida es más importante, el cuerpo es más importante. Entonces enfoquémonos en nuestra vida, en las cosas que en realidad importan. Y las cosas que más importan en nuestra vida, por lo general, no son cosas. A veces son personas. El tiempo que compartimos con las personas es más importante que las cosas materiales. Y Jesús nos pide aquí cambiar esas prioridades y dejar las cosas materiales como lo que son, solamente medios para un fin, y dar importancia a lo que es importante. Hay muchas familias en donde se dañan las familias porque cada uno está buscando solo las cosas materiales y se descuidan a vivir como familia, a amarse los unos a los otros, a preocuparse los unos por los otros, a pasar tiempo los unos con los otros. Eso es lo más importante. Debemos cambiar nuestras prioridades. Y lo más importante que Jesús nos enseña aquí es que lo que primero debemos buscar en nuestra vida es el reino de Dios, porque eso es lo que tiene más valor que cualquier cosa. En el versículo 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Como antídoto principal en contra del estrés, Jesús nos promete que Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Por el contexto vemos que se habla de la comida, del vestido. Dios nos proveerá, pero Jesús dice aquí con la condición de que nosotros nos preocupemos primeramente en el reino de Dios. Esto significa que antes de pensar en nuestro beneficio, primeramente pensemos en las cosas del reino de Dios. Es decir, pensemos primero en Dios en nuestra vida. Busquemos cada día la justicia, la paz, el amor, las cosas que son del reino de Dios.
Sobre todas las cosas busquemos tener una relación con Dios y busquemos cada día trabajar en esta relación con Dios por medio de nuestros hábitos espirituales. Jesús ha hecho lo más grande por nosotros, el darnos la vida eterna, el darnos su reino, al morir por nosotros en una cruz. El mismo Dios que se entregó en una cruz por nosotros para darnos vida eterna, ¿cómo creemos que no va a estar preocupado de las cosas menos importantes, que son las necesidades del día a día? Si lo más importante Él ya nos ha dado es la vida eterna. Quiero terminar solamente leyendo un versículo. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En esto se resume todo lo que hemos hablado de este dinero. 3 cosas para combatir el estrés en la vida, especialmente si somos cristianos. Primero, tener cuidado con las cosas que nos estresan. Segundo, confiar en Dios, que Él es nuestro proveedor, Él conoce lo que necesitamos. Y tercero, cambiemos las prioridades de nuestra vida, que lo que importa sea en realidad lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Bien, esto quería compartir con ustedes en este video. Como siempre, gracias por estar pendientes. Cada lunes estoy subiendo nuevos videos y si quieren estar pendientes de esto pueden suscribirse a mi canal. Solo denle clic donde dice suscribirse, buscarme en las redes sociales para estar en contacto. Si tienen dudas, sugerencias, preguntas, si quieren sugerir temas que podemos tratar en estos videos, me gustaría estar en contacto. Pueden buscarme en mi blog personal, que es cibersaulo.net, en donde pueden encontrar más recursos para la vida cristiana. Y yo les agradezco mucho por mirar este video. Que el Señor les bendiga.